Eh, Buenas tardes a todos. Hoy nos toca sesión aquí en el seminario de ala de análisis numérico y hoy tenemos el gusto de tener a Edgar Reservis Flores del Tecnológico de Saltillo, que nos va a hablar de métodos sin malla, entiendo Edgar, para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, pues te cedo por completo el micrófono, Edgar, y de antemano muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Aldo por la invitación y a todo el grupo por aguantarme un ratito, ¿no? Efectivamente, pues les voy a platicar un poquito sobre dos cosas. La plática está dividida en dos partes. La primera es platicarles un poquito sobre un problema de optimización con parciales. Prácticamente fue lo que hice en el doctorado hace ya un ratito. Y la segunda parte es precisamente los métodos libres de Maya. Entonces, antes de empezar, quisiera comentarles un poquito sobre un instituto que seguramente lo conocen, que es el Instituto Fraunhofer para Matemáticas Industriales, que está situado en Kaiserslautern, Alemania, ¿no? Eh, ¿Por qué lo tomo? Pues porque esto tiene mucho que ver con ellos, ¿no? Entonces, y bueno, pues porque por ahí ando en mi formación de maestría y doctorado, ¿no? Entonces, supongo que hay estudiantes de pregrado o posgrado en maestría. Entonces, al menos en la matemática industrial en Europa, se da con Alan Tyler, que fue uno de los pioneros en tratar de llevar la matemática a la industria, o sea, que tenga un impacto real. Y entonces, pensando en precisamente hacer futuro para los futuros matemáticos que tuvieron problemas reales de motivación y obviamente también para futuro económico, ¿no? Para desarrollo de ciencia, tecnología y economía de los mismos, de los matemáticos, empieza a juntar gente, ¿no? Entonces, estos cuates pues había de todo, gente de análisis funcional, gente teórica, geometría algebraica y algunos otros teóricos. Y entonces no fue sino hasta que Helmut Nonser en el 85 junta en algún pueblito de Alemania, un pueblo chiquito, junta a varios matemáticos, plantea el proyecto y entonces ya todos firman para echar adelante el proyecto, ¿no? Entonces se funda el ITBM y ahorita pues es uno de los más importantes a nivel mundial. Ustedes ya saben cómo se trabaja con la industria, ¿no? Estos cuates tienen varios departamentos ahí y sobre todo tienen un camino muy bien recorrido, ya muy claro de trabajo, de colaboración con la industria. Entonces lo que hacen su manera de trabajar es que el departamento de matemáticas manda estudiantes al ITBM, bueno, al Instituto Fraunhofer, y el Instituto Fraunhofer, de los proyectos que tiene la industria, pues les asigna algún proyectito, ¿no? A veces un solo problema pues da para varias tesis de maestría y doctorado. Entonces, aquí les pongo una lista de sus clientes bueno, de su red de colaboración y de sus clientes. Y pues pueden ver que hay industria de todo, ¿no? Entonces, una de estas industrias, por aquí debe andar, es Scotch Glass, anda por ahí, tiene una problemática ya de años en donde estos cuates buscan controlar y lo que hacen es controlar el enfriamiento del vidrio y sobre todo controlar, hay materiales hechos de fibra de vidrio en donde pues lo importante es controlar las fibras, originalmente son fibras largas, pero bueno, hay otro tipo de material donde se forma a través de fibras pequeñas. Entonces, este es un problema que lo siguen estudiando para desarrollo de tecnología. Y cuando me lo proponen a mí, pues me doy cuenta que tenía que ver con optimización con parciales, ¿no? Entonces, para la gente que probablemente no esté familiarizado con parciales, optimización con parciales, pues normalmente lo que se tiene es un problema hacia adelante, que es la modelación del fenómeno físico. Y bueno, ahí tenemos chance de estudiar la existencia y unicidad y luego ya meterle la parte numérica, dependiendo de los métodos que se vayan a utilizar, únicamente para la simulación. Obviamente, cuando ya se tiene optimización, pues se requiere algo más, ¿no? Se requiere definir un funcional que mide el desempeño del proceso. Y entonces ahí hay que estudiar algunas cosas como que el funcional sea diferenciable, existe el óptimo y, bueno, hacer el cálculo de cómo se calcula la derivada, ¿no? Entonces hay que recurrir quizá a métodos variacionales. Y obviamente también a los métodos de optimización que normalmente son clásicos, ¿no? Como gradiente, conjugado,
y algunos otros, ¿no? Tipo Newton y demás. Entonces, es el contexto general más o menos así de lo que son optimizaciones con parciales. Y bueno, nosotros podemos plantear un problema ya una vez que sepamos cuál es el modelo que gobierna las leyes del fenómeno físico, pues, y que planteemos un funcional en términos de una variable que va a ser el control, que es el que yo puedo manipular para controlar el fenómeno. Básicamente pues, tenemos un problema de control óptimo. Entonces, pues se suponen varias cosas como las que tengo aquí en el slide, ¿no? Que sí es que va de un funcional que va entre espacios de Banach, la restricción pues es un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales no lineales, y así todo lo que está ahí, ¿no? Para no entrar en detalles. Bien, hay diferentes formas, bueno, dos principales de calcular las derivadas de un funcional. La primera es a través de un análisis de sensibilidad, en donde, bueno, no es la mejor manera, es muy caro computacionalmente, y es el más eficiente y la más común, el camino más común de atacar esto, pues es, para yo poder calcular la derivada del funcional, cuando tengo restricciones en parciales, pues a través del cálculo de las puntas. Entonces, si hacemos la talachita, ¿no? De hacer la primera variación, pues obtenemos que para poder calcular la derivada, que viene estando aquí abajo, pues hay que resolver un sistema linearizado hacia atrás. Y el sistema linearizado, pues es el sistema adjunto, ¿no? Entonces, ya con ese background, ahora sí regreso al problema que les platicaba. A mí me plantean un problema de control sobre flujo. Quiero controlar las partículas que van cayendo en flujo turbulento y que se van depositando sobre una banda, ¿no? ¿Para qué? Es importante que la distribución de las partículas cuando va cayendo sea lo más uniforme posible por el tipo de materiales que se generan. Eso también tiene aplicación, después de lo que yo anduve estudiando, en el diseño de celdas solares, ¿sí? Porque ahí se tienen partículas o nanopartículas, partículas nanocristalinas, y la distribución, la mejor distribución es, en el material es importante una buena distribución. ¿Para qué? Para que se tenga un mejor desempeño en el campo electromagnético que se genera, ¿no? Bien, entonces simplificando el problema, porque así el problema tal cual en 3D pues no es nada sencillo, entonces simplificando la problemática y considerando que en ese momento no había gran cosa en esto, no era la primera vez que se planteaba como tal, el problema de control óptimo en este problema, decido obviamente enfocarme en la parte bidimensional y suponer que tengo partículas elipsoidales y circulares, ¿no? El área de interés pues simplemente va a ser un cuadrado, tengo entrada por arriba, salida de flujo y paredes. En el problema tengo flujo turbulento, pero para vida de empezar con la modelación decidí tomarlo flujo laminar. Entonces el modelado matemático consiste en considerar modelado para el flujo y modelado para las partículas. Ahí tengo varias cosas. Si es flujo laminar, tengo que considerar, o yo consideré Navier-Stokes en su forma clásica, ¿no? Y si es turbulento, hay varios modelos de turbulencia y ahí tomé el K epsilon, que es el más común, ¿no? No es el único, pero es el más común. Y en cuestión de partículas, había que considerar partículas con masa, bueno, eso es lo que yo consideré. Pequeñas partículas circulares que no tenían masa, no tiene sentido físicamente, pero eso quiere decir que no afectan, cuando se mueven en el flujo, no afectan al flujo, ¿no? El transporte de momento. Y por último, fibras, que son partículas elipsoidales. Ellos inicialmente les interesaba únicamente las fibras, pero pues ya que andaba yo metido por ahí, me puse la soga al cuello por exigir más cosas, ¿no? Entonces me hice trabajar un poquito de más. Bien, pero de los errores aprende uno, ¿no? Entonces, tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, están ahí de forma clásica, el modelo de turbulencia, que es el K epsilon, y las ecuaciones cinéticas para las partículas con masa, que vienen siendo estas de arriba, las partículas sin masa, que vienen siendo nada más los puntitos flotantes, digamos, que es únicamente una ordinaria para el centro de la partícula, y para la fibra se consideró la ecuación de Jeffrey. Este R es el semieje mayor de la elipse, y esta ordinaria pues gobierna la dinámica de esa ecuación. Entonces, una vez que ya consideré estos modelitos,
habría que considerar en el caso de que yo tenga una partícula sumergida en un flujo turbulento. Entonces ahí habría que brincar a otro modelito para una ecuación diferencial estocástica para considerar la turbulencia que va sufriendo la partícula al caer en el flujo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el modelo que se consideró. Particularmente para el modelado de las partículas con masa, leyendo por ahí, y ahí creo que por aquí anda Héctor Juárez, me parece que lo vi entrar, se le hace muy familiar esto porque me lo topé leyendo en los papers, en ese momento me topé en un artículo que él había hecho con Glowinski, para simular precisamente partículas, sedimentación de partículas con masa, ¿no? Entonces a mí me gustó esa aproximación porque es bien bonita, ¿no? Entonces se me ocurrió meterle el control óptimo usando estos modelos, únicamente para las partículas con masa. Entonces, lo que se hace ahí es que el dominio ficticio pues es para evitar remallado cuando se van moviendo las partículas, ¿no? Y hay una estrategia ahí para replantear digamos, este modelo que viene siendo simulación numérica directa, y lo que se hace es que se obtiene una sola ecuación de momento combinada, entonces tenemos una sola forma integral, ¿no? Entonces ahí se considera la cantidad de momento que lleva el flujo y que lleva las partículas. Entonces es un doble acoplamiento, ¿no? Bien, si hacemos esa aproximación, que por ahí está el paper abajo, aquí está citado, que es el paper que inicialmente yo tomé de referencia. Entonces, todos los detalles están ahí en el paper. Se obtiene este modelito que les digo que ya se le puede aplicar elemento finito, ¿no? Bien, y es una ecuación débil combinada. Perfecto. Entonces, ya que se tienen esos modelos para el problema hacia adelante, pues el asunto es calcular los adjuntos, ¿no? Para optimizar. Entonces, una vez que yo defino mi problema óptimo, a mí lo que me interesa es buscar estas dos partículas de arriba, las pongo como ejemplo, buscar que esta partícula caiga en una posición deseada y esta otra caiga en otra posición deseada con su orientación, su respectiva orientación. Para eso yo definí un funcional que mide la posición deseada con respecto a la posición actual, en su tiempo final y el control, ¿no? Un parámetro ahí de regularización. Lo mismo sucede, este mismo funcional, este funcional X es el centro de la partícula. Si a mí me interesa controlar la inclinación de la elipse o del elipsoide, necesito también meterle una parte de control o de posiciones deseadas al funcional que me mide el desempeño, ¿no? Entonces, en el caso de las fibras, el funcional se extiende a esta partecita que está acá. Entonces, ya metiendo ese funcional, pues ahora sí, lo único que tengo que hacer es calcular los adjuntos. Se calculan como ya lo vimos a través de las primeras variaciones, y eso porque nada más me interesaba la primera derivada. Si metemos newtons o cuatinewtons, pues ahí te encargo la segunda derivada, ¿no? Que ese es un problema que siempre dije, lo voy a hacer después del doctorado, y ahí se quedó, ¿no? Ahí está esperando. Entonces, si hay alguien que le interese trabajar en esto, estaría interesante hacerlo, ¿no? Bien, entonces si hacemos los adjuntos, por ejemplo, para las partículas con masa, el adjunto hacia atrás, que viene siendo una linearización de esa ecuación combinada, pues resulta en esto. No están los detalles, ¿no? Los detalles andan en un paper que publiqué allá en el 2012, me parece. En el caso de las partículas sin masa, se puede hacer en su forma clásica y vendría siendo esta linearización, es un problema hacia atrás. Bien, y aquí está la derivada, ¿no? Así es como calculamos el gradiente. En el caso de fibras pequeñas, pues simplemente me va a salir un sistema un poquito más grande porque debe de existir un adjunto que le corresponde a la derivada que gobierna la inclinación del elipsoide. Bien, entonces ya que obtuvimos esos adjuntos, pues ya con eso soy capaz de calcular el gradiente. Lo que hice malamente en ese momento, pero lo que quería yo era ahorrarme cómputo, digamos operaciones. Agarré el de máximo descenso, que no era lo mejor, pero funcionó. Perdón, lento, pero funcionó. Entonces, pues aquí está el algoritmo de máximo descenso aplicado a este problema. Y la discretización en tiempo, pues hizo con el Taylor-Hood, que satisface la condición de estabilidad para la LLB condition, ¿no? Para Navier-Stokes o para flujo.
Y la splitación en tiempo se hizo con un Marchuk-Janenko que es de primer orden, ¿no? Es un splitting de operadores, ¿no? Y para las partículas con las fibras y las partículas libres de masa, pues simplemente un Euler implícito para Stokes y la regla del punto medio implícito, ¿no? Para la ecuación de Jeffrey y la ecuación cinética normal de la partícula. Entonces, implementando estas cosas, los resultados fueron pues bastante buenos. Tengo que decir que fue nada más para una partícula, ¿no? Y ya para ese momento yo ya quería llorar, ¿no? Porque es un montón de chamba. Entonces, lo bueno es que los modelos, como no había nada, los modelos son genéricos, entonces aplican para n partículas. Entonces, la optimización, la verdad es que la veo muy complicada que se pueda hacer para n partículas, pero era un punto inicial porque realmente no existía nada. Entonces, la idea después de esto era concatenar las elipsoides para trabajar control sobre las fibras largas, que son para textiles, como si fuera una cadena de elipses, ¿no? Y aplicar control sobre eso. Eso eran proyectos que tenían en mente ellos y que, bueno, siguieron trabajando. Entonces, aquí se aplicó control distribuido sobre todo el flujo, se aplicó control únicamente de tiempo final, control sobre toda la trayectoria, y en todos los casos, pues se obtuvieron resultados bastante buenos. Una pequeña diferencia en cuanto a las trayectorias, pero vaya que sí se obtuvo lo que se quería, ¿no? En tiempo, pues se tardaban días, se llegaron a tardar 2 semanas en cómputo. Entonces, les puedo decir que quemé 2 servidores por andar haciendo estas cosas, pero bueno, era parte de mi chamba. Bien, esto era en cuanto a flujo laminar. Para flujo turbulento, si ustedes observan, tenían el K para optimizar. Y sacar las primeras derivadas o segundas derivadas o los adjuntos de un K pues es todavía más complicado porque son 3 parciales, ¿no? Entonces, buscando por ahí, encontré una estrategia que se llama Space Mapping, y ese Space Mapping se ha utilizado sobre todo en semiconductores o en campos electromagnéticos para diseñar, ¿no? Entonces, para optimizar. ¿Qué es lo que hace? Utiliza 2 modelos. Supongan que tienen un modelo fino, que es el más complicado, que supongamos no podemos optimizar o no podemos encontrar la derivada de ese modelo. Por ejemplo, el K que es muy complejo de derivar. No imposible, pero sí complejo. Entonces, yo soy capaz de evaluarlo ese, ¿no? Entonces, eso lo agarro como un modelo fino. Y tengo un modelo, digamos, le llaman aproximado, el coarse model, y ese es más sencillo, pero fácil de optimizar, o que yo puedo optimizar. Entonces, utilizando, ahí necesito definir 2 funcionales, ¿no? Entonces, utilizando esa idea, por primera vez se aplicó en optimización con parciales, y obtuvimos buenos resultados, ¿no? Claro, en un problema benchmark de académico, ¿no? Entonces, les digo, en el modelo fino, usé el K con un caso estacionario, y en el RAF, utilizamos Navier-Stokes estacionario, ¿no? Entonces, tienen sus ventajas y desventajas, el hecho que son determinísticos y el otro es estocástico. Entonces, no hay un empate en la física, por lo tanto, los números de Reynolds pues, no van a ser iguales, ¿no? Pero podrían ser aproximados. Entonces, ahí se propuso un nuevo algoritmo que le llamamos Monte Carlo, Aggressive Space Mapping, y lo aplicamos para el control de estas partículas en flujos turbulentos. Y bueno, llegamos para este caso, donde tenemos un número Reynolds de 5000 en el caso de turbulencia y un número Reynolds igual a 10 para el flujo laminar. Obtuvimos buen control, ¿sí? Aquí pueden observar en la primera imagen, pueden observar la solución del modelo óptimo del determinístico, o sea, del que tiene Reynolds numbers bajo. Y el otro esta es la evaluación del K usando el control que se obtuvo del modelo óptimo. Entonces, si se fijan, como que no es muy bueno el control, pero aplicando el algoritmo ya de Space Mapping, corrige el control y se logra obtener un muy buen empate. Ahora sí, se obtiene un control que puede mover al modelo turbulento, pero optimizando el modelo más sencillo.
es muy rápido, son 5 o 6 iteraciones. Y bueno, esto fue, en su momento era nuevo, ya ahorita se han aplicado Space Mapping a otras cosas, otros problemas con parciales. Lo acabamos de aplicar yo con un agente de Pakistán para vaciado de vidrio, ¿no? Formación de vidrio, y también ha funcionado, ¿no? Por ahí yo en una plática que invité a Héctor, le preguntaba, le decía que traían un problema de control óptimo y le decía que pudieran aplicar este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí como conclusiones, pues era básicamente, ¿valdrá la pena controlar las partículas con masa? O sea, depende del problema, ¿no? O sea, es mucho esfuerzo, es mucho cómputo y probablemente obtengas las mismas posiciones de control si lo haces con meramente partículas sin masa o las en este caso de las elipses con la ecuación de Jeffrey, ¿no? Entonces, bien, y en el caso, les digo, de Space Mapping fueron buenos resultados, pero eran los primeros porque nunca se había aplicado esta estrategia. Entonces, yo creo que tiene futuro. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con métodos libres de Maya. Un método muy en particular que se ha desarrollado desde el 90, desde 1990, ahí en el Instituto Fraunhofer. Bien, cuando yo regreso a México, empiezo a trabajar en el Instituto Tecnológico de Saltillo y me empiezan a invitar a hacer visitas a la industria de la fundición. Eh, por el posgrado que se tiene, uno de los posgrados que se tiene ahí, que es en ingeniería industrial. Entonces, cuando empiezo a visitar, fue aquí, también fue en AMSA, en Monclova, al Hornos de México, el que hacen colada continua. Me doy cuenta que tenían, para cuando tienen estos cuates hacen vaciado de cabezas y monoblocks de coche, y estos motores, bueno, estas piezas las exportan, ¿no? A diferentes lugares del mundo. Entonces, ellos diseñan, bueno, antes de hacer los vaciados, de programar su producción, ellos simulan los vaciados con software, con Magma Software, perdón. Pero el Magma Software está basado en volúmenes finitos. Y aunque es el más importante en la industria de la fundición, pues no es lo mejor para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé a ver que faltaba desarrollar al menos cosas eficientes para simular este tipo de cosas, este tipo de fenómenos. Entonces me acordé de, bueno, en estas piezas pues tienen defectos por los rechupes, por las solidificaciones a destiempo, por los malos vaciados. Y bueno, hay unos ejemplos de otras piezas, pero para que se vean más o menos los tipos de defectos que se presentan. Entonces yo me acordé de aquel grupo del ITBM que trabajaba en métodos libres de Maya, particularmente Georg Kuhner, y dije, pues, ¿por qué no empezar a trabajar en esta dirección con métodos libres de Maya? Y bueno, yo creo que todos saben que los métodos libres de Maya, pues, lo único que utilizan son los nodos puntitos distribuidos o inteligentemente distribuidos a través del dominio de interés, donde se va a resolver una parcial. A diferencia del elemento finito, en donde, por ejemplo, para un llenado o para modelar un problema de mecánica no lineal, donde hay deformaciones o hay contactos fuertes o rupturas, fracturas, pues hacerlo con elemento finito no es lo más inteligente, ¿no? No digo que el elemento finito no sirva, sino que computacionalmente pues es muy, muy caro por estar remallando y que se capture realmente la física que se tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, particularmente para los procesos de llenado, los métodos libres de Maya pues sí les llevan mucha ventaja, ¿no? Bien, en los métodos libres de Maya pues el primero fue el SPH, propuesto por Monaghan, me parece que en el 75, y lo que utilizan pues son las propiedades de un kernel reproductor. Las propiedades que normalmente tienen un kernel reproductor pues son las que están ahí: soporte compacto, la condición de normalidad, y lo que hacen es que una vez que yo tengo un kernel o la función de forma, como se le conoce, eh, para obtener la función, o sea, la idea es que para obtener el valor de la función que ando buscando en el punto central, pues utilizo el valor de las funciones de los vecinos, ¿no? Más o menos esa es la idea. Entonces, utilizando estas aproximaciones, pues los operadores diferenciales se discretizan relativamente más sencillo, ¿no? Bien, ¿qué ventajas tiene? Las principales ventajas es la facilidad de manipular las geometrías que tienen
grandes deformaciones, ¿no? Esa es la principal ventaja. No me atrevería a decir que computacionalmente son más eficientes que FEM, porque pues no, tienen también sus desventajas, y sus ventajas son principalmente por el tratamiento de las fronteras. Entonces, hay varios métodos, bueno, hay muchos métodos libres de malla, y la mayoría sufre de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el SPH cuando se propone, pues se propone para problemas de astrofísica donde me parece que no hay condiciones en la frontera, entonces no fue diseñado para problemas con frontera. Entonces, para modificar ese SPH y algunos otros métodos, se han tenido que recurrir a multiplicadores de Lagrange y algunos otros artificios, ¿no? Entonces, bueno, el SPH efectivamente ya se ha aplicado en llenados de fundición. Esto me di cuenta cuando empecé a querer trabajar en esa dirección. Y esto lo ha hecho un instituto que está en Australia, por Clary, el Instituto Sairo, ¿no? Y entonces se han aplicado para desarrollo de neumáticos, para mixers y muchas otras aplicaciones. El CIGNE, a nivel, la organización del CIGNE tiene aplicaciones bien fuertes, ¿no? Entonces, simular soldadura, ¿no? Simular soldadura no es nada sencillo, puesto que hay muchos fenómenos físicos involucrados ahí, ¿no? Entonces, simular el charco de soldadura con FEM, que lo he visto en varios papers, se meten en unas bronconas, pero digo, es muy interesante, pero yo creo que es demasiado problemático meterse con FEM en este tipo de problemas, ¿no? Ok, entonces, les menciono, hay métodos libres de malla en su forma libre y en su forma fuerte. Los que realmente son libres de malla, siempre ha sido una discusión, ¿no? Pero los que se consideran realmente libres de malla son aquellos que no requieren ninguna estructura ni siquiera para integrar. Entonces, aquellos que están, por ejemplo, el FG, el LM Free Galerkin, que es libre de malla, pero requiere, como está sobre las ecuaciones débiles, o sea, son ecuaciones integrales, pues requieren todavía los nodos de cuadratura, ¿no? Entonces se tiene que tener un tracking de esos nodos de cuadratura. Entonces, no son realmente libres de malla puros. Los que son libres de malla puros son aquellos que están, que resuelven la ecuación en su forma clásica, ¿no? Entonces, el método que bueno, que hemos estado trabajando, esto es desde el 2013, me parece, se llama FPM también. Mucha gente lo confunde con el de Oñate, Eugenio Oñate, ¿no? El FPM de Eugenio Oñate, pero no, son distintos, ¿no? Eugenio Oñate por ahí utiliza multiplicadores de Lagrange para imponer las condiciones de frontera, y el que usamos nosotros no necesita tantas cosas, ¿no? Entonces, bien, el que usamos nosotros se llama Finite Points Method, es de George Kuhner, él lo propuso en el 90 en su tesis doctoral, y de hecho es un hijo directo del SPH porque Kuhner trabajó con Monaghan, ¿no? Entonces, el método es muy sencillo, la idea es, tenemos les dije 90, ahora les estoy echando mentiras, ahí está en el 99, discúlpenme. Este, tenemos una función, el dominio, y una función con soporte compacto. Entonces la idea es, aplicamos la serie de Taylor, si me interesa la función en el punto central, el valor de la función que ando buscando en el punto central del dominio, pues aplico la serie de Taylor para todos los puntitos que caen en el dominio, utilizando una función, en este caso una gaussiana, puede ser un spline, puede ser cualquier otro que sea un kernel reproductor. Y si discretizamos y acomodamos nuestra serie de Taylor, podemos representarlo como un sistema lineal que lo tenemos ahí. Y minimizamos este funcional, ¿no? Minimizando este funcional, encontramos la solución de mínimos cuadrados ponderados de manera local, perdón. Esta idea se puede aplicar de manera iterativa. Por ahí yo he escrito uno de los papers, unos papers que se ha publicado, en donde lo hicimos para problemas de calor, lo hicimos de manera iterativa. En 2 dimensiones, 3 dimensiones, pues es un poquito tardado. Pero ya si lo hacemos para un problema de llenado más complicado, pues nunca acabamos, ¿no? Porque se resuelve un problema iterativo de manera local, como un problema de punto fijo. Entonces, hay una manera más bonita de hacerlo. Entonces, lo que cuando uno está interesado en resolver Navier-Stokes y lo hacemos a través de método de Chorin, que es lo que hemos estado haciendo, sale de manera natural la resolución de una ecuación elíptica. Entonces,
Para eso primero hay que aplicar el FPN o la discriminación para una elíptica en general. Si hacemos eso, pues lo que resulta, haciendo justo lo que decimos, la expansión de Taylor e imponiendo la condición de que los puntos, dependiendo de dónde yo esté parado, deben satisfacer la ecuación diferencial elíptica y además las condiciones de frontera. Entonces, el sistema lineal que obtenemos no nada más tiene una matriz de diferencias, sino también tiene una matriz de coeficientes y uno o dos renglones que tienen los coeficientes de las condiciones de frontera. Entonces se aumentan y hay que jugar un poquito con esa estructura. Aquí está en el caso de Neumann, ¿no? Entonces se obtiene otra vez la solución de mínimos cuadrados, pero ya imponiendo el hecho de que, o la restricción de que los puntos deben satisfacer la ecuación elíptica. Entonces, esto les digo, se puede hacer de manera iterativa, pero para hacerlo eficiente hay que desarrollar un poquito, hay que hacer un poquito talacha para desarrollar la parte que está aquí de MTW y la primer fila de la inversa. Si esa primer fila de la inversa yo le llamo un vector Q y expando este producto, entonces mi sistema lineal, esa solución de mínimos cuadrados, la puedo expresar en términos de todo esto que está acá. Esa expresión es válida para un punto, para un nodo en el dominio, de tal manera que si yo ya la arreglo bonito, esa ecuación va a ser válida para todos los nodos del dominio. Entonces, me da una expresión para armar un sistema sparse para todos los nodos del dominio, sea condición de Neumann, sea salida, sea condición libre, frontera libre. Y entonces, ya con eso, en cada paso de solución, puedo resolver un sistema sparse grande con un método iterativo. En particular, usamos el Big Star. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Ya que les presenté la idea del método, que les digo es muy sencilla, pues ahora sí les platico los ejemplos, ¿no? Y creo que es lo bonito que se ve. Bien, esto lo hemos estado trabajando en colaboración con Kuner, que siempre ha sido muy buena onda y abierto a recibirme eh, y a proporcionarnos feedback. Y principalmente con Félix, que ha sido mi estudiante de maestría y doctorado, ahorita ya es un investigador nivel 1, pero seguimos colaborando, ¿no? De hecho, él está aquí en el CIMA. Entonces, para el llenado, para simular llenado, empezamos con Navier-Stokes de su forma lagrangiana, implementamos Chorin de primer orden, particionar, quitar la no linearidad y luego una proyección para corregir. Y aquí está la elíptica que les digo que hay que resolver, la ecuación de Poisson. Y el primer problema que resolvimos, que es, si no podemos resolver esto, pues ni para qué seguirle, ¿no? Fue el problema de la represa. Ahí está ya la simulación. Ya que vimos que éramos capaces de recuperar el flujo, el retorno y no perder la frontera libre, entonces ya nos dimos cuenta que estaba bien simulado, que no se formaban huecos innecesarios. Y luego empezamos con el primer problema, el segundo problema de prueba en dos dimensiones, que es el disco. Este disco es un problema benchmark, hay una parte experimental reportada, entonces con eso se han comparado varios métodos. Hemos comparado este método con otros SPH modificados y el de nosotros pues sigue siendo mejor, ¿no? Sobre todo por la estabilidad. Y luego pasamos a 3D. En 3D tenemos esos tres moldes y ahí está la simulación, ¿no? Bien. Esto que les presento es nada más llenado. O sea, no estoy considerando, aunque mi objetivo es y siempre ha sido desarrollar software para simular fundición en la realidad, pues aquí nada más es llenado, ¿no? Entonces no estoy considerando transferencia de calor ni solidificación. El siguiente paso fue considerar transferencia de calor, entonces tener un flujo térmico, entonces acoplando las ecuaciones, ¿no? Con sus correspondientes condiciones de frontera, tanto en la pared como en la frontera libre y demás, extendimos el método de Chorin para el sistema acoplado que tenemos y logramos simular flujo térmico, ¿no? Ya no nada más es el llenado, sino es el enfriamiento del flujo. De una manera ideal, porque medir esto en la práctica, pues no está fácil, ¿no? Bien, ya que teníamos flujo térmico, pasamos a considerar solidificación. Simplemente las propiedades térmicas con un cambio de fase por ahí y
obtuvimos esta simulación. Si se fijan en este llenado, ya no hay huecos. En el llenado anterior, aunque estábamos flujo caliente, existían huecos porque no hay solidificación. Aquí ya los huecos empiezan a perder precisamente por la solidificación del fenómeno. Esto está sometido, está en revisión, espero que lo acepten. Acabamos de someter el año pasado. Y bueno, esto es en cuanto a flujo. Después, por andar curioseando yo, dije, bueno, vamos a resolver problemas de elasticidad lineal pensando en piezas mecánicas. Y entonces agarramos las ecuaciones de Navier-Cauchy en 2 dimensiones y le aplicamos el método, ¿no? Lo mismo, la expansión de Taylor hasta segundo orden. Tenemos un sistema fraccionado, bueno, muy similar por bloques, perdón, muy similar a lo que resulta en Navier-Stokes cuando se hace la discretización. Y la expresión para construir el sistema sparse. Resolvimos el problema sencillito del cantilever, ¿no? Donde hay solución analítica y se conoce. Comparamos la solución analítica con el método y algunos otros métodos que están reportados en la literatura, y el de nosotros se los llevó por estabilidad, no por orden de convergencia, porque bueno, los otros pueden ser mejor, pero la verdad es que en estabilidad y en tratamiento de las fronteras, pues está por mucho es mejor este método, ¿no? Ahí están los resultados. Bueno, eso es nada más para visualizar. Y después, esto está ya publicado, esto lo pueden encontrar, lo publicamos en agosto del año pasado, y lo que estamos en desarrollo, que apenas estamos obteniendo resultados, es extensión, ¿no? Tenemos un problema termomecánico, acoplar las ecuaciones de elasticidad lineal con las ecuaciones de transferencia de calor. Entonces hacemos lo mismo, obviamente va a crecer el sistema porque tenemos las ecuaciones parciales y las deformaciones correspondientes, ¿no? Esto ya se comparó con el FEM, no hay gran diferencia, seguimos siendo bastante buenos en la aproximación. Y bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros, que vamos lento, ¿no? Pero, pero creo que vamos bien. Las aplicaciones que tiene el Fraunhofer se las pongo ahí, ¿no? O sea, son aplicaciones realmente industriales para algunos proyectos de algunas firmas que son muy vendidas aquí en México, ¿no? La firma del Bochito, ¿no? La compañía que fabricaba el Bochito. Y bueno, para llenado de tanques de gasolina, el inflado de bolsas de aire esto fue para Palm Crush, un software que simula el choque de los automóviles. Entonces, el método se implementó, pero aquí es gas, entonces son las ecuaciones de Euler las que están implementadas, ¿no? Les digo, para el llenado de los tanques de gasolina y optimizar, mejorar las formas de los tanques de gasolina y evitar retrocesos de gas. Y bueno, estas son las aplicaciones que ellos tienen. Y bueno, pues es todo lo que quiero compartirles. Muchas gracias. Si tienen preguntas, adelante.